Hola amigos y amigas del ciudadano.com, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo a través de nuestro fanpage periódico El Ciudadano. Estamos en Greenpeace Chile, estamos con su director Chile, podríamos decir, director nacional de Greenpeace, Matías Azum. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión y muchas gracias, por supuesto, por recibirnos. Yo muy bien, muchas gracias a ustedes y qué gusto tenerlos acá en la oficina para poder conversar de las cuestiones ambientales. Matías, queríamos partir con un tema que ha tenido bastante preocupación nacional, que ha sido este barco que se hundió en Chonchi con 200 toneladas de salmones muertos, además conteniendo también petróleo en su interior. Si tú nos pudieses contar un poco, nos están viendo además de varias partes del mundo, si nos pudieses contextualizar un poco cómo ocurre esto y qué está sucediendo hoy actualmente con este caso. Bueno, es una situación bien inexplicable, ¿no? Estamos hablando de un barco cuya tarea es desembarcar, o más bien transportar los salmones desde los centros de cultivo. Hay que recordar que buena parte del salmón que se consume en el mundo viene de centros de cultivo. Los salmones en realidad vienen de granjas que están por supuesto en el agua. Y la industria de salmones tiene que transportar, porque los salmones, como todo el mundo sabe, primero necesitan agua dulce y después agua salada en su etapa adulta, ¿no? Por lo tanto, estos estaban en la costa de Chonchi, en Chiloé. En el mismo lugar en donde ya hubo una crisis de responsabilidad directa de la industria salmonera por las mareas rojas, que es el resultado de la degradación de los océanos, y también por el vertido de salmones que se produjo en complicidad con el gobierno y en violación a la normativa internacional vigente y también incluso a la misma ley de pesca en Chile. Y entonces, ese es el contexto en el cual esto ocurre. De lo que se trata, este barco, Seikogen, que es el nombre que tiene, lo que hace es capturar a los salmones desde los centros de engorda y llevarlos a la planta de faenamiento. Para eso, la industria requiere múltiples barcos. Este es uno de ellos, estaba recién armado, había 3 meses, si mal no recuerdo, era la fecha en la que lo habían lanzado por primera vez allá en Hong Kong, y había llegado a Chile y estaba en operaciones hace muy poco tiempo. Es decir, un barco nuevo que se hunde, ¿no? Y se hunde hacia un costado, logran evacuar a la gente, no muere nadie, pero se hunde con 200 toneladas de salmón, es decir, de varias piscinas de cultivo, y con varias también toneladas métricas de combustible. Ese es lo que se sabe, ¿no? Nosotros, por supuesto, nos pusimos a investigar qué pasaba. Primero, por los problemas, ¿no? 200 toneladas de salmón en el fondo del mar, pudriéndose, son nuevamente un material idóneo para el surgimiento, por la contaminación, por los nutrientes que agregan, para eventuales nuevos blooms de algas. Y sabemos que la radiación solar y el cambio climático son los factores, pero el principal detonante es fundamentalmente el agregar nuevos nutrientes. Dijimos, si la marea roja ya estuvo aquí, puede volver. Entonces nos preocupamos muchísimo. Y empezamos a investigar, y a medida que investigamos nos dimos más cuenta de todas las, de nuevo, irresponsabilidades con las que opera la industria salmonera. Una de ellas fue justamente que, y estos datos son públicos, en la embarcación, y estaban todos quedándose callados con esto, la Armada, etcétera, nadie quería comentarlo demasiado, nosotros por supuesto fuimos rápidamente a la región, empezamos a investigar a través de nuestras redes de contacto y a través de las plataformas especializadas sobre esto, y nos dimos cuenta que la embarcación ya venía con deficiencias, que la autoridad china ya había señalado que el barco tenía deficiencias de origen, y por lo tanto, ¿por qué se utilizó una embarcación deficiente? Que finalmente se hunde. Y si tú sabes que la embarcación viene con problemas, ponerla a funcionar y que se hunda no es un accidente, es negligencia, nuevamente. Hasta ahí lo primero que supimos, ¿no? Después viene el siguiente problema. ¿Qué pasa con los salmones? ¿Dónde van a dar los salmones? ¿Cuál va a ser el plan? Y aquí es donde nos llamó muchísimo la atención que la industria salmonera se demorara tanto tiempo en responder, cuando el estándar es 48 horas para poder responder sobre esto. Y nuevamente encontramos una situación parecida a la que ya habíamos visto en Chiloé. La industria no tiene redes de seguridad en el sentido circense, no tiene mecanismos de control. Cuando tiene problemas, simplemente revienta y los costos ambientales los pagamos todos y la plata sale de todos los chilenos para permitirles que su negocio siga funcionando. ¿Cuál habría sido el procedimiento ideal? Tener un plan claro, con contactos claros, para responder frente a una catástrofe que es perfectamente posible, especialmente si no hace control de calidad de las embarcaciones con las cuales trabaja. Entonces ahí hay un problema fundamentalmente de la propia empresa.
seguimos con los problemas, ¿no? Todavía, al día de hoy, han pasado casi un mes desde esta situación, a día de hoy todavía no sabemos qué va a pasar con el combustible. Todavía no sabemos qué va a pasar con todo el material que está dentro de la embarcación. Incluso, y esto es realmente asqueroso, la industria en Chile es un asco, es realmente impresionante. El salmón en Chile prácticamente es basura. Y esto es la demostración más clara. Hoy día en la mañana los rumores eran que el material que está dentro de la embarcación no está tan podrido, entonces se podría utilizar como harina de pescado, y eso significa a la larga que se lo van a dar a los cerdos, a los pollos, y lo vamos a terminar comiendo nosotros. Basura es lo que terminamos comiendo. Entonces, y uno dice, ¿hasta qué nivel llega el egoísmo de la industria de salmonicultura que incluso en el medio de una catástrofe quieren sacar beneficios económicos? No hay ninguna... Y seguimos, puedo seguir contándote atrocidades de parte de cómo opera la industria salmonera en la región. Luego de esto, por supuesto, en medio de la crisis se genera una medida de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente para que la industria responda. Y es por eso que la industria finalmente responde. Pero lo toma al pie de la letra y entonces siguen operando sus embarcaciones yendo a buscar los salmones a otros centros de cultivo, que están vivos esos salmones, no les va a pasar nada, pero siguen operando. Y entonces los que acatan la orden completa de no operar son los pescadores artesanales, los recolectores de orilla, los mariscadores, todas las personas que son más vulnerables de una de las regiones. Por lo demás, Chiloé es una región que depende fundamentalmente del mar y en donde buena parte de los ingresos familiares de las regiones, de las familias más vulnerables, dependen de las actividades extractivas de la costa. Y la industria no movió un ápice, siguió haciendo lo suyo, pero 3 semanas estuvieron parados los pescadores artesanales, ¿sí? Entonces, y esto de nuevo lo denunciamos, la industria sigue operando y todos los costos inmediatos lo paga el ingreso autónomo familiar de las familias más vulnerables que están en la región. Esto realmente no se entiende, ¿no? No se entiende cómo finalmente una industria tiene un problema, le transfiere problemas a la comunidad y ellos hacen como si nada. Pero lo más terrible de todo esto fue la carta que nos envió José Luis Vial, que es gerente de la industria de la empresa salmonera inmediatamente del lado, que es Ventisqueros, otra de las empresas que estuvo, igual que Camanchaca, vinculada con la crisis de salmones, que cada vez tiene más utilidades, y nos responde y nos dice que es indolente que la autoridad fiscalice y que es indolente que frente a lo que él llamó muy irresponsablemente, un accidente, todo el mundo les caiga encima con denuncias y críticas, etc. Entonces realmente llama muchísimo la atención. El estándar ambiental, el nivel de infantilismo de la gerencia de la industria salmonera, la verdad deja muchísimo que desear. Yo no tengo idea cómo lo seleccionan, a qué gerentes nominan. En enero de este año, esa misma persona, luego que la Contraloría General de la República denunciara que la industria salmonera es la que más vulnera la normativa medioambiental, instalando sus centros donde quiera, centros que por lo demás generan toneladas de estiércol, abusan de antibióticos, utilizan químicos y tienen a los salmones infestados de piojos, que eso la gente no lo sabe. Él dijo, la frase es textual, yo la encontré hoy día en la mañana, no podía creerla. Decía, si aplicamos una política de tolerancia cero, la industria salmonera tendría que cerrar algunos centros. Entonces, eso es como que un deportista me diga, y entonces ahora no voy a poder lesionar a nadie, no me van a poner rojas cada vez que le pegue una patada en la cabeza al arquero. Entonces uno dice, ¿de verdad? Es realmente impresionante. Yo creo que hay que preguntarle a la gerencia de Ventisqueros, a la gerencia de Camanchaca, ¿quién contrata a estos gerentes? ¿Dónde los encuentran? ¿Qué calificación tienen? Personas que tienen que ser líderes de su industria y salen con infantilismos de estas características, la verdad llama muchísimo la atención. Deja muchísimo que desear y, por cierto, viene a reforzar esta idea que ya se está haciendo común en el mundo entero, que el salmón chileno es basura. Bueno, independiente también de lo que tú dices respecto del salmón, que es cierto, que en definitiva cuando en algún momento hubo un auge, o qué sé yo, teníamos un muy buen prestigio a nivel internacional respecto del salmón. Porque se nos olvida la crisis del virus ISA, ¿no? De todas maneras, yo creo que de ahí en adelante también, aparte que, no sé, hay conceptos que se manejan dentro de la salmonicultura como el proceso de eutrofización hace más de 20 años, en términos de la comunidad científica. O sea, en Noruega, muchas de las pesqueras de Noruega migraron a Chile, efectivamente, porque allá ya no las dejaban trabajar. Entonces, si teniendo estos antecedentes, ¿qué pasa en Chile? ¿Por qué tanta permisividad finalmente para que sigan operando y para que sigan contaminando? O sea, de continuar esto así, por ejemplo, en zonas como Chiloé, en cualquier momento se va a declarar casi que... Y permíteme aclarártelo todavía más. El gran problema... Chiloé está efectivamente muy intervenido y muy dañado por la industria salmonera. No solo en las costas, hablemos de los impactos de la salmonicultura. El problema central no solo es no solo es la caca, la verdad, de los salmones, son montañas que nadie revisa.
¿no? Porque estamos hablando de una institucionalidad en Chile en la cual Sernapesca no tiene ni botes para ir a fiscalizar. O sea, la verdad, esto es tierra de nadie. Que utiliza 100.000 metros cuadrados de plástico por centro al año. Entonces, y los basureros industriales no siempre están ahí. Por eso es muy común que los marineros que viajan por la zona se encuentren con montañas de redes plásticas en el lugar que están simplemente abandonadas ahí por una cuestión de costo. No solo los antibióticos que están empezando a generar resistencia e impactos en los ecosistemas, incluso en las comunidades costeras. No solo la cantidad monstruosa de químicos que se utilizan, que impiden por lo demás el surgimiento de mariscos y de otro tipo de moluscos en el borde costero. También los impactos sociales. Esto es lo mismo que ocurre con todo monocultivo. En la medida en que un monocultivo hace un uso intensivo del territorio, esto va cambiando la estructura productiva del sector. Y aquel que antes era mariscador, que ya no puede mariscar porque ya no es posible por los niveles de toxicidad, por el riesgo, por la estacionalidad de su producto, porque los químicos han impedido que los moluscos formen concha. Entonces, caparazones, muchas veces, como eso ya no ocurre, entonces tu única fuente de empleo se vuelve la salmonicultura. Pero la salmonicultura cuando colapsa, y lo vimos en el virus ISA y lo vimos en Chiloé, abandona las cosas, agarra sus cosas y la gente se queda ahí botada sin trabajo y ellos se van a un lugar más limpio, que hoy es Magallanes. Y el caso que tú señalabas es muy claro. En el caso de Magallanes, la anoxia, es decir, la pérdida de oxígeno es todavía mayor porque los estuarios en los cuales se están instalando, particularmente los que están hacia el interior, hay que recordar que la región de Magallanes tiene el 50% de la línea de costa de este país, en todos los fiordos, canales y senos, en muchos de esos lugares no siempre el agua circula a la misma velocidad y por lo tanto el impacto es todavía mayor. Y es todavía mayor en una zona que es única en términos de la cantidad de biodiversidad que alberga. Es el hogar de la verdad, del 30% de los grandes mamíferos del mundo. ¿Sí? Y hay que recordar, fue por marea roja que murieron más de 300 ballenas en las costas de la región de Aysén varadas. Hay que recordar que menos de 300 es la que está capturando la flota ballenera japonesa. Por lo tanto, el problema, la bestialidad con la cual está funcionando la industria de salmones en Chile está produciendo uno de los principales desastres sobre mamíferos a nivel mundial. Esto es importante tenerlo claro, pero recordemos finalmente el último punto, y que además nos da mucho sobre una lectura muy profunda para formarse una imagen clara respecto del gobierno que hoy día tenemos. Los parques nacionales que se están donando en la Patagonia se están diseñando, la donación es fabulosa, pero la responsabilidad del gobierno es asumir esto y mejorarlo, y lo que estamos haciendo es diseñar los parques nacionales sin perímetro de agua, justamente para permitir que sea legal que la salmonicultura opere en el perímetro inmediato de parques nacionales. Estamos hablando de una industria intensiva, extractiva, que tiene efectos nefastos y sobre la cual la evidencia más clara es la respuesta de este gerente, no existe un aprendizaje. Que sistemáticamente, si hay algo que es constante en la industria salmonera, son los desastres. Entonces, es realmente, ¿para qué decir por lo demás las condiciones laborales de los trabajadores, la tasa de accidentabilidad de los trabajadores, el abuso respecto con prácticas antisindicales? Es una situación realmente brutal la que se está viviendo y es realmente increíble que este gobierno que está señalando ser un gobierno que quiere proteger los océanos no diga nada respecto de los intereses comerciales de la salmonicultura y esté, más aún, delimitando los parques nacionales explícitamente para permitir la expansión de la industria salmonera en Magallanes. No por nada, la posición de Greenpeace ha sido muy clara. Basta de salmonicultura en Magallanes. Ni una concesión más entregada en Magallanes hasta que esta situación no se resuelva. Y, por supuesto, los parques nacionales deben considerar el perímetro del borde costero para impedir la instalación de salmoneras. No, y de todas maneras, y también es en suelos lacustres donde es agua dulce, como si tuviésemos muchísima en el planeta, como para estar desperdiciándola. Además, es de un nivel de abuso y de complicidad en donde uno finalmente no entiende cómo el gobierno puede señalar que tiene una posición de compromiso medioambiental cuando todas las decisiones medioambientales vienen a rematar lo que se ha venido haciendo. Hay un trabajo muy bien hecho en subir el estándar, pero ninguna de estas cosas se toca el bolsillo del empresariado, cuando es justamente el empresariado el que comete los desastres ambientales que después tenemos que pagar todos nosotros. Entonces, lo mismo que con los incendios forestales, terminamos todos nosotros pagando los aviones para los incendios forestales, pagándole la malla de contención a la industria salmonera, permitiendo que se utilice el mar como basural, haciéndonos cargo en las regiones más pobres de este país, en Calbuco, en Payaco, de recibir la basura sistemática a nivel industrial de una industria que es tóxica. Entonces, ¿no? Y más encima los gerentes vienen a decir, quiero insistir en esto, más encima el gerente de Ventisquero viene a decirnos a nosotros que el problema somos nosotros. O sea, es no entender nada, la verdad.
También, Matías, quería preguntarte específicamente por la denuncia que se hace en contra de la minera del grupo Luxich en Mejillones por este vertido. Cuéntanos un poco, también contextualizarle un poco a todos que nos ven y también en qué va este proceso. Andrónico la última vez se enojó conmigo porque yo lo etiqueté como la persona más contaminante de Chile. Andrónico, si alguien que está viendo esto lo conoce, esto de nuevo refuerza la idea, por mucho que habla Twitter y que habla y regale libros y haga tal cosa, finalmente el problema central es que tus empresas contaminan muchísimo. Y tú tienes los recursos para que esto no ocurra. Entonces es realmente irresponsable y avaro de tu parte el seguir pensando en que la gente te va a querer porque eres un tipo simpático diciendo obviedades en Twitter, cuando el problema central es que tus industrias cometen sistemáticamente abusos ambientales, con el tranque El Mauro, con la apropiación de las napas subterráneas de la CSU, de tu juguito, para hacer cervezas y juguitos, con el abuso sistemático de tus gerentes que censuran cada vez que hablamos de esto y cada vez que hablamos de Shell, la misma que está perforando el Ártico, que es tuya. Cada vez que hablamos sobre distintas de estas cosas, de nuevo aparece el problema en torno al grupo Luxich. Es realmente insólito que vuelva a cometer este desastre. Hay que recordar que finalmente los esfuerzos de contaminación del grupo Luxich son mucho más sistemáticos. Se le encomendó a partir del mandato de la Corte Suprema desmontar el tranque El Mauro, porque él estaba interviniendo en las aguas del estero Pupío. Además del bullying a la comunidad, además del bullying a los dirigentes que han estado peleando esto, hay un fallo de la Corte Suprema que la verdad lo mandaron a guardar, vaya a saber dónde. El tranque El Mauro, que tiene 10 metros más todavía y lo van a agrandar más todavía, y el Costanera Center, pero 1.400 metros de ancho, unos tranques más grandes de América Latina, de relave, de pasta tóxica, sigue operando ahí con completa impunidad. Y el problema es que cuando se les acabe eso, la propuesta que estos tipos tenían era hacer relaves mineros submarinos. Es decir, mira, se te llegaron a abrir los ojos, agarrar toda la pasta del relave e ir a tirarla a los fondos submarinos del borde costero de la tercera y la segunda región. Y uno dice, o sea, ni en las películas de Star Wars hay gente tan mala. Es lo que quieren hacer. Entonces, la lectura de ellos es que los fondos mineros, el fondo marino tiene menos corriente, pero la verdad es que el fondo marino que tiene menos corriente es el que resguarda esa vida planetaria que todavía no conocemos, esa biodiversidad única y frágil. Y la vamos a ir a llenar de pasta de ácido. Sorprende realmente la impunidad en la que finalmente quedan los empresarios y las grandes empresas también extractivistas. Esperemos que no estén financiando campaña. La última vez lo hicieron muy bien. No, Andrónico particularmente. De todas maneras, pero ¿qué sucede finalmente? Porque estos recursos no son solo de ellos, o sea, son de todos los que vivimos en este país, son recursos naturales, no estamos hablando de, no sé, de un teléfono, son cosas con las que nacimos con derecho adquirido desde siempre, digamos. Yo ya me he puesto medio cascarrabia, trato de ironizar a veces con esto para que no se escuche tan terrible, pero Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus aguas. Y el gran problema de esto, lo expresamos hace muchos años atrás, ustedes jugaron un rol muy fundamental como medio en ayudarnos a explicar la campaña de la República Glaciar. La legislación en Chile hoy día permite que los glaciares sean propietarizables, porque los glaciares son ríos de agua congelada, y en tanto es un río, teóricamente es un río, aunque se mueva muy lento es un río. Los ríos hoy día son sujetos yo puedo pedir permisos de explotación de derechos de agua de un río. Entonces puedo pedir permiso de explotación de derecho de agua de un río que está congelado, un glaciar. Y esto es realmente insólito, hasta la misma Dirección General de Agua lo reconoció. Y permíteme que termine un poco esta frase con esto, pero el gobierno dice que está dejando un legado ambiental, pero fueron ellos los que bloquearon el proyecto de ley de glaciares, el mismo que prometió la Presidenta de la República después de nuestra campaña el 2014. Fueron ellos los que elaboraron un proyecto de ley de glaciares que establecía que habían glaciares de primera y de segunda categoría, y que todos los de segunda categoría, que valga la redundancia, justamente eran los glaciares que estaban en las operaciones mineras de Luxich, de Codelco, de Anglo American, de Barrick Gold, de todas las empresas que uno vaya a saber Dios qué nivel de conflicto tendrá. Justamente en ese tiempo hay un alza de reuniones entre el Ministerio de Medio Ambiente y las mineras, y luego de eso el gobierno hace una indicación al proyecto de ley que se estaba discutiendo, en el cual básicamente establece que los glaciares pueden ser intervenidos si a la minería le conviene. Entonces, después de esto lo revisó, no solo nosotros lo revisamos, la verdad nos dio ataque rabia, pero lo miró el el Instituto de Derechos Humanos y también la Corte Suprema, y la verdad, la respuesta es muy clara. La respuesta de ambas instituciones fue:
lo que tenemos hoy en la ley es malo, pero todavía es mucho mejor que este bodrio que ustedes acaban de hacer. Y esa indicación sustitutiva fue firmada por el ministro Badenier y viene con la rúbrica de la presidenta de la República, matando el proyecto de ley de glaciares que más de 300.000 personas en Chile ya le venían pidiendo como parte de nuestra campaña. Y que además habría servido para defender los glaciares de Barrick Gold, tema histórico del ciudadano, que habrían servido para detener las operaciones de Codelco en Andina, que sigue destruyendo glaciares, una tasa menor porque la crisis interna los obligó a tomar medidas de resguardo del agua para no perder más reputación, y los obligó también a Anglo American y a Antofagasta Minerals a reconocer que habían destruido glaciares, a una cifra récord, por cierto. No, o sea, es que cada minuto que uno escucha, yo creo, más detalles, como que da un poco de impotencia en definitiva, pero también es pero parte vamos ganando, ¿eh? Sí, pero es parte también, claro, de organizaciones como Greenpeace y también parte del empoderamiento ciudadano. Volviendo un poco a esta denuncia de Antofagasta Minerals, si tú nos pudieses explicar de pronto, la denuncia es respecto de el que ellos hayan vertido en el mar ácido sulfúrico. Sí. Cuéntanos un poco las implicancias medioambientales que tiene este tipo de crimen, por decirlo de alguna manera. Es difícil establecer cuáles, bueno, las implicancias en términos de salud inmediatas tienen que ver con la alteración de los equilibrios ecosistémicos y por lo tanto con un daño inmediato a la salud, particularmente en la piel de las personas, etcétera. El problema central tiene que ver con que en general estos vertidos nunca son solamente de un material. Hay metales, por ejemplo, los vertidos tóxicos en ríos, en los derrames, etcétera, en los cuales hay otros metales que van teniendo un efecto residual en el medio ambiente, se van acumulando en los organismos de las personas o de la vida marina, y por lo tanto al consumir los productos que vienen del mar, los vamos consumiendo nosotros también. Hay un deterioro de los equilibrios medioambientales totales, por lo tanto también el ciclo vital, el ecosistema inmediato costero también se ve afectado, y todo esto además tiene un efecto que tiene incluso ciertas implicancias, por supuesto, sociales, se estigmatiza el sector, pero además se vuelve, Mejillones ya está súper estigmatizado, pero además se produce un efecto adicional, y es que en la medida en que se contaminan los territorios, se hace muy difícil luego probar quién es el responsable del daño ambiental directo. Porque si los equilibrios ecosistémicos están tan deteriorados, hay tantos contaminantes, se vuelve muy difícil, un poco el problema que tenemos con Alto Maipo, se vuelve muy difícil saber realmente quién degradó el río a tal nivel. Si fue Alto Maipo, si fue la Yesera, si fue esta práctica industrial, si fueron los vertidos de los camiones que operan para Alto Maipo. Y finalmente al deteriorarse, cuando uno dice, bueno, pero tú eres responsable del daño ambiental, dice, no fui yo, fue el que venía antes que yo. Que es un poco lo que decía Barrick. Barrick dice, yo no destruí los glaciares, los destruyó la empresa que estaba haciendo las prospecciones. Y entonces cuando nosotros encontramos basurales encima, o cuando la comunidad muy valentemente se dedique a oponer se opone a ellos, la empresa dice, no fui yo, estaba. Yo me estoy haciendo cargo y estoy gestionando responsablemente sobre esto. Y en realidad es la misma industria. Cuando yo compro un auto y el auto viene chocado, yo me hago cargo de repararlo. Yo tengo que hacerme cargo de asumir estas condiciones. Nosotros no estamos diciendo que no a las actividades industriales. Lo que estamos diciendo finalmente es que hay que reconocer que si las reglas del juego fueran claras, probablemente no ganarían tanto y tendrían muchísimas mejores normas. Y nosotros estamos luchando para que eso ocurra de manera muy responsable por lo demás. No estamos tirándole piedras a nadie, no estamos haciendo denuncias de cosas que son reales y demostrables, no por eso. Es muy claro, nadie nos ha demandado por injurias por esto, por ejemplo. Todo es verdad. Entonces, en la medida en que todo esto lo vamos diciendo nosotros, también distintas comunidades, la verdad estamos ayudando a que el país tome mejores decisiones respecto de qué país queremos construir, en qué país queremos vivir, qué condiciones medioambientales queremos para Chile, qué rol queremos que juegue Chile en el escenario mundial ambiental, qué cosas creemos que se pueden hacer mejor, qué cosas creemos que el gobierno ha hecho bien y qué cosas creemos, la verdad, que son de una hipocresía espantosa. Y contar otra versión, ese es nuestro rol, por eso somos una organización independiente que recibe solo aportes de personas particulares, justamente para hacer este trabajo. De todas maneras. Preguntarte también, porque en definitiva, en este caso de la denuncia de Antofagasta Minerals, fueron los pescadores de Michilla, de la caleta Michilla en Mejillones, los que alertan en definitiva de este ácido que fue vertido. Sí. Hoy día el rol de los pescadores no solo, hoy día es casi prácticamente guardianes del ecosistema, pero además se ha visto muy afectados por la ley de pesca. Hoy día casi no tienen trabajo y más encima tienen que estar atentos. O sea, prácticamente el daño que hoy día las grandes empresas están haciendo al mar de Chile no solo tiene que ver con una cosa ambiental, sino que también, y apoyada por el gobierno con esta ley de pesca,
va en detrimento directo de los pescadores artesanales. La ley de pesca tiene una responsabilidad directa en todo esto, ¿no? Pero hay que recordar que la situación de los pescadores artesanales venía de antes de la ley de pesca. No por nada la ley de pesca salió como salió. No solo fue un ejercicio de violación y de conflicto de interés concreto, ¿no? En las manos de Longueira, en los hombros de Longueira recae el peso de que esta sea una ley corrupta. Y en los senadores que lo terminaron aprobando. Cuestiones que se vinieron a saber mucho después, sobre las cuales había sospecha, pero no se podía aprobar. Yo creo que fue muy, muy terrible el proceso de aprobación de la ley de pesca, además porque nos enfrentó en cuestiones en las cuales no deberíamos habernos enfrentado, y en las cuales organizaciones como la nuestra terminamos involucrados en conflictos justamente producto de estos malos entendidos, en donde para nosotros era central, por ejemplo, el cuidado del mar, el cuidado de los océanos, y al mismo tiempo la justicia social, porque los pescadores además no solo son guardianes del mar, tienen las artes de pesca de menor impacto. Ellos pescan de maneras que son menos destructivas, no hacen arrastre de fondo, por ejemplo, los pescadores artesanales. Entonces, en la medida en que los pescadores son también la solución para la recuperación de los océanos, los pescadores pueden participar de la creación de áreas protegidas, de las áreas de cultivo especiales en distintos lugares del mar, y esto puede dar lugar a prácticas responsables en el uso del borde costero. Todas esas cosas no se pudieron discutir en la ley de pesca. Yo creo que a nombre nuestro nosotros aprendimos una lección muy dura, y es que no podemos separarnos de las causas medioambientales. Nosotros tenemos que seguir trabajando de manera muy fuerte justamente con estas comunidades que cada vez más están más empoderadas y por momentos son mucho más efectivos el trabajo de una comunidad, y nuestro rol debiese ser apoyarlos y estar detrás de esa demanda para que justamente como en general aporta un contenido crítico, social, pues también de ecología, nosotros podamos apoyar a esas organizaciones. Y yo creo que en esto nosotros en particular como organizaciones estamos haciendo un trabajo reflexivo interno que espero se traduzca en el apoyo, por ejemplo, que le estamos dando a las comunidades de Mar Brava en Chiloé, a la misma gente de Chiloé, que nos permitió llegar primero, que nos permitió, por ejemplo, cruzar en el transbordador la ambulancia, el carro bombero y la camioneta de Greenpeace, ¿no? Son señales de que ahí uno dice la salud está bien. Estamos del lado de la gente, estamos defendiendo los intereses de la ciudadanía, estamos tomando riesgos responsablemente para denunciar aquellas prácticas que creemos que es necesario, de nuevo, que el país conozca y que el país entero también tome posición al respecto y veamos qué hacemos. Yo creo que es muy importante la información, sobre todo cuando escuchamos opiniones como la del candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, que cuando es consultado, por ejemplo, por esta ley de pesca, señala que, claro, la situación del mar venía en detrimento y que por eso se genera esta ley de pesca en este tipo de condiciones. En ese sentido, yo creo que también es muy importante que como ciudadanos tengamos claros cómo son las cosas. Para que sea muy claro, la ley de pesca aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera por un congreso mixto no es única y exclusivamente, aunque tienen su ministro hoy está procesado, es muy claro, pero esto ocurrió a vista y paciencia de las instancias democráticas. Y además nos demostró que después no hay mecanismos para revertir leyes corruptas como la ley de pesca. Nosotros tenemos una posición muy clara, la ley de pesca hay que derogarla. La ley de pesca tal cual está hay que derogarla, fundamentalmente por el problema social que genera y por las consecuencias medioambientales que tiene. No se están produciendo las recuperaciones de pesquerías como habíamos supuesto. Logramos, por cierto, la ley de pesca que se produjera una instancia de revisión cada 5 años y ese proceso está pronto a cumplirse, por lo tanto es hora de revisar la aplicación de la ley de pesca, incluso aunque no existan mecanismos formales. Esperaríamos de los candidatos más compromiso. Es hora de meternos en el core de la ley de pesca y evitar de nuevo, ¿no? Porque Sebastián Piñera lo dice, el mar ya venía mal, pero estamos hablando del sustento económico y del patrimonio medioambiental de este país, del cual dependen 600.000 familias, cuyo ingreso único, porque las encargadas de las redes, las personas que trabajan en las caletas pesqueras son las parejas de los pescadores artesanales. Muchas mujeres trabajan como buzo. Entonces, estamos hablando del ingreso único de casi 600.000 hogares que trabajan en los lugares más pobres de este país, con medios muy precarios, con prácticas clientelares de parte de la política pública, en donde el que me cae bien se lleva los beneficios y el que no me cae tan bien, no. Y por lo tanto se va reproduciendo una estructura de desigualdad. Es realmente insólito que la posición del gobierno, y particularmente del candidato que está primero en las encuestas, sea la de privilegiar los intereses de capitales extractivos internacionales o nacionales de grandes conglomerados que se llaman 7 familias hoy, en vez de preferir el bienestar público de todos los pescadores artesanales de este país. Es insólita la situación de abuso sobre la cual estamos incurriendo. Esto es como negarle el derecho a acceso a la salud a las personas con menores ingresos y que
más la necesitan. Es hacer una división entre chilenos de primera categoría y de segunda categoría. Y por lo tanto, la verdad, se entiende perfectamente la rabia que han tenido los pescadores artesanales durante este último tiempo. Matías, te quería llevar al tema de Mar Brava, de este parque eólico de EcoPower. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la visión ustedes como Greenpeace de lo que sucedió? Fue aprobado en septiembre pasado. Sí. A ver, un poco más de contexto, ¿no? Porque aquí es donde Mar Brava nos permite aprender de todo lo otro que está pasando en energía, ¿no? A propósito de las campañas ciudadanas encabezadas en buena medida por comunidades contra el carbón, ¿no? Impedimos la realización de Barrancones, de Castilla, de Punta Alcalde, de varias otras centrales termoeléctricas más, incluso algunas de carbón, perdón, algunas de gas. Todas las de carbón están muertas, algunas de gas están enfrentando claros problemas y no están pudiendo avanzar incluso. Además del trabajo que echó por pie, y probablemente lo que es la victoria medioambiental más importante en este país, social y ambiental, que es la caída de Hidro Aysén, a la que le ha acompañado recientemente la caída de la represa Cuervo en Aysén. Después descubrimos que en realidad se supo, a propósito de los Paradise Papers, que Glencore en realidad estaba usando ese dinero para evasión de impuestos. Entonces, son todos unos corruptos, espantosos en esto. A medida que se han caído esos dos proyectos, hoy los proyectos son de energía renovable no convencional. ¿Qué significa no convencional? Que no son proyectos tradicionales, no son mega represas, no son megacentrales. Por lo tanto, son proyectos de pequeña capacidad, localizados en lugares remotos que utilizan tecnologías no convencionales. Pero quizás el término nos está quedando corto, porque no por ser poco convencionales, no dejan de tener los problemas convencionales que tenían los otros proyectos. En el caso de Mar Brava estamos hablando de 42 torres que pueden llegar hasta 150 metros de alto, que se están instalando en una zona de alto valor de conservación, en donde además hay caletas de pescadores artesanales que pueden ver impactada su actividad por ello, y muchos de los aerogeneradores de los molinos eólicos que se están instalando en la región de Chiloé se están instalando en las zonas de menor valor, que paradójicamente son humedales, son pomponales, y esos pomponales alimentan la isla de agua, son, como ellos llaman, sus glaciares chilotes. Y estos glaciares chilotes, cuando uno monta sobre ellos varias torres de 150 metros de alto, del tamaño de una cancha de fútbol, con aspas que tienen 45 metros de largo cada una, las organizaciones de Chiloé lo han venido anunciando. Yo los invito a revisar el trabajo de SECPAM, por ejemplo, Defendamos Chiloé, en relación a todos estos temas, y porque además están georreferenciadas las localizaciones y uno pone la capa y ve que son humedales. La verdad, el impacto medioambiental que van a tener sobre las aves, sobre la disponibilidad hídrica en la isla, sobre el valor de precios de terreno que van a aumentar, la desertificación de los terrenos en este país, en una región además que ya está empezando a sufrir los efectos del cambio climático. Uno dice, bueno, el problema no es la tecnología, es la escala, es la forma y es finalmente el desprecio que tenemos por el medio ambiente. Entonces, en el caso de Mar Brava es súper atendible y no es, por lo tanto, atendible que nos vengan a criticar porque nos oponemos a todo. Nos estamos oponiendo a lo mismo. No es que no nos gusten las represas, lo que no nos gusta es el daño que hacen las represas. Si tu proyecto hace daño, entonces también nos vamos a oponer a él. No nos estamos oponiendo a proyectos solares, no nos estamos oponiendo a proyectos mareomotrices, no nos estamos oponiendo a proyectos geotérmicos, no nos estamos oponiendo porque están bien medidos, porque los impactos son menores y sabemos que van a haber impactos, pero es distinto cuando se produce una situación de abuso, que además en la propia isla, y esto tiene que ver con la demanda con el puente, han sido muy claros, no lo quieren porque puede traer aparejado un desarrollo industrial que no necesariamente va a traer bienestar a la región, y los pescadores artesanales lo saben muy bien. La industrialización del borde costero no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los pescadores artesanales. No es lo mismo haber dedicado toda tu vida a una actividad tradicional que te enorgullece, que se la pasas a tu hijo y de un día para otro ver cómo la región, en San Antonio es muy claro, como toda la construcción del borde costero los neutraliza, los elimina y les dice muy claramente, y la política pública en esto es muy clara, si no te adaptas, pues mejor te extingues. Ese no es el Chile que yo quiero y no es el Chile que la gente que nos soporta queremos. De todas maneras, hablando también de Chiloé, y tú lo decías, también son los humedales naturales y ayudan también a mantener el equilibrio del ecosistema. Sin duda. Hace 15 años aproximadamente que hay una extracción del pompón también en Chiloé. ¿Qué está sucediendo con eso? Si ustedes también tienen información respecto, porque es, como tú bien decías, es muy importante para el equilibrio y está siendo
también casi una industria extractivista de mercados gigantes como China o Japón. Es el problema, ¿no? Perdón que me vaya de nuevo a nivel abstracto, pero es el problema de tener una economía en donde finalmente actividades destructivas son la base de la economía. Chile tiene tremendos potenciales renovables. Chile debería exportar energía renovable para actividades sustentables. Somos un emirato árabe de las energías renovables. Esta es una frase que usaba el mismo sindicato de Endesa para estar a favor de la posición de Patagonia sin represas muchas veces. Lo que necesitamos son que estas mismas empresas vayan adoptando una posición más favorable sobre el cuidado del medio ambiente, que se vayan haciendo cargo de sus costos, de sus externalidades, y que las vayan incorporando para que realmente tengamos innovación, para que realmente el mercado sea competente y para que aquellas cosas que no son del mercado pues no lo sean. En el caso puntual de los pomponales, yo creo que la respuesta técnica la puede dar mucho mejor la página web de la organización CECPAN, CECPAN.org. Ellos tienen un trabajo súper específico y pequeñas organizaciones comunitarias locales han estado haciendo un trabajo único, documentando la pérdida de biodiversidad de las aves que dependen de estos lugares, de los nutrientes que aportan estos lugares, de la importancia que tiene para la disponibilidad hídrica en la región. Todo esto evidentemente está teniendo distintos niveles de impacto y depende mucho de la zona, además, en la cual lo midamos, poder entenderlo. Entonces es súper valioso el trabajo que pequeñas organizaciones locales han venido desarrollando a lo largo de todo el país. Hablando también un poco del equilibrio del ecosistema en Santiago de Chile, en la comuna de Lo Barnechea, se han avistado cóndores que están en busca de comida, por ejemplo, y la municipalidad ha encontrado como solución el darles alimento, carne de caballo. De hecho, instalar y hacer una instalación definitiva para que los cóndores estén ahí en ese recinto y no cerca de las casas o cerca de los sectores residenciales. Es bien triste vivir en un país en donde el emblema patrio requiere subsidio. Porque estamos hablando de eso. Ahora, no es un problema de Lo Barnechea, es un problema de cómo el límite urbano de las ciudades van creciendo y las aves, finalmente este es un poco el problema que tienen los osos en Rusia. En Rusia, ¿no? Finalmente, en la medida en que el hábitat de estos animales impresionantes, además preciosos, se ve restringido, en la medida además que ya sabemos es una práctica habitual el envenenamiento de cóndores, en donde además no tenemos un sistema, salvo las iniciativas puntuales de algunas ONG, el cuidado de estas aves muchas veces no permite su rehabilitación y por lo tanto cada vez hay menos, es una especie en peligro de extinción y todo el mundo lo sabe en Chile, tanto el huemul como el cóndor, es más bien un problema nacional. Yo la verdad felicito a las iniciativas voluntarias, pero también me preocupa porque sabemos que enfrentado a su bolsillo los pescadores, las personas que se dedicaban a la ganadería cazaban a punta de rifle a los pumas y eso en buena medida los llevó al límite de extinción en el cual hoy día están. Los cóndores pueden sufrir lo mismo, entonces yo más bien pienso que es necesario. Esto nos lleva a pensar los límites del desarrollo. Es necesario que nos hagamos cargo. Si el cóndor es parte de nuestro emblema, ¿no será razonable poner mecanismos para protegerlos? ¿Sí? Tenemos que llegar al nivel de los africanos, en donde un rinoceronte se tiene que pasear con una patrulla armada con metralletas. ¿Es tal el nivel de ambición en el cual estamos? ¿Es tanto el valor del suelo que estamos dispuestos a permitir que los cóndores tengan que andar con guardaespaldas? ¿Tenemos que darle subsidio a nuestro emblema nacional? Yo creo que esto nos lleva a pensar de nuevo al límite respecto de para dónde quieren crecer las ciudades. ¿Es razonable que Santiago siga creciendo? ¿Es sustentable que siga creciendo a esta velocidad? Son cosas que hay que empezar a preguntarse. Yo felicito iniciativas como esa que en parte se hacen cargo de una situación que es gravísima, pero que la mitigan. El problema de fondo es mucho más complejo. De todas maneras. Hablabas tú también de para dónde va nuestro país en términos medioambientales y por supuesto nosotros en unos pocos días más ya podemos tomar la determinación de un nuevo gobierno en Chile. Me gustaría preguntar. Parece que es inevitable. Sí. Nos guste una alternativa u otra o no tengamos alternativa, tenemos que hacerlo, es por lo menos lo más importante, ejercer el voto, por lo menos dar nuestra voz o tener una opinión respecto al proyecto de gobierno que suceda al que tenemos actualmente. Matías, quería preguntarte si tú habías podido ver en definitiva las propuestas de los candidatos y si no nos podías comentar un poco respecto de... Estamos justamente preparando material al respecto porque nos parece útil en los últimos días, creemos que es útil, pero en Greenpeace creemos que se hace camino al andar. La democracia
es garantía de que la sociedad todavía tiene espacios de control. Yo creo que en términos democráticos Chile tiene mucho por crecer, pero está bien que elijamos a nuestros líderes. Y está bien que los elijamos de manera informada, así que vamos con la respuesta pronto. Pero, de nuevo, nuestro compromiso va a ser que sin importar el candidato que gane o la candidata que gane, nosotros nos vamos a hacer cargo de seguir denunciando y haciendo nuestro trabajo. Para eso somos una ONG independiente y para eso, la verdad, cada uno de nosotros trabaja en esta organización o es activista voluntario o es socio de nuestra organización. Sin perjuicio de eso, respondo a tu pregunta. Están todos al debe. Están todos al debe. Se ha puesto de moda hablar de una ecología inocua. Hablar de regular aquellas actividades que ya no le importan a nadie, sobre las cuales el sentido común ya se instaló. El cambio climático está acá y todos tienen propuestas sobre el cambio climático. Pero hablemos de las cosas de verdad. Hablemos de ponerle límite a la salmonicultura en Magallanes. Discutamos en serio si el problema es más horas hombre de supertanker o revisar en serio la pérdida de biodiversidad y el impacto que tienen los monocultivos de Arauco en la zona central de este país. Revisemos en serio por qué cada vez que llueve, y cada vez llueve más por el cambio climático, en el norte del país los relaves se superan y toda esa pasta tóxica termina llegando a los poblados, a las zonas pobladas. Entonces son situaciones tremendamente complejas y yo creo que aquí tenemos una ecología, ¿cómo decirla?, de linda sonrisa en los candidatos. Hay varios que han hecho propuestas respecto de cambio climático que son muy buenas y muy razonables. Hay incluso el candidato que va primero en las encuestas se comprometió, el mismo que nos decía el 2010, que necesitábamos crecer al 10% y que por lo tanto el carbón y las represas eran súper necesarias. Ese mismo candidato, no voy a decir quién es, todo el mundo lo sabe, hoy se está comprometiendo con un 100% de energías renovables al 2040. Yo creo que lo podemos hacer antes, ¿no? Hay un cambio. Hay posiciones más favorables en términos ambientales, particularmente en cuestiones que tienen que ver con la basura, con el cambio climático, pero en el aspecto lindo, queremos leyes de cambio climático. Ok, pero vamos a discutir en serio sobre los glaciares y ninguno. Vamos a discutir en serio sobre la recuperación del agua y hay algunos que tienen una posición mejor que otros. Vamos a discutir en serio sobre aquellas directrices constitucionales que garantizan y que son incongruentes con el propio espíritu de la Constitución, que garantizan que en Chile el agua sea propietaria, que permiten que uno pueda apropiarse de los bienes nacionales para tu propia empresa, sin asumir los costos de aquello, sin pagar impuestos, sin nada, que permiten, por ejemplo, que la pesca esté en manos de los industriales y que ellos controlen las fichas del tablero como como quieran. Yo creo que en esto los candidatos están al debe, ¿no? Si quieres podemos revisar una a una las propuestas de los candidatos. Hay algunas bien desquiciadas, particularmente la de José Antonio Kast, no solo de reflotar Hidroaicén, sino además está muy mal asesorado de reflotar la energía nuclear, y sobre nuestro cadáver eso va a ocurrir. Además, no sé dónde podría encontrar a alguien dispuesto a pagar una central nuclear en un país lleno de terremotos, la verdad que estar bien loco. Hay propuestas realmente muy, muy malas en los candidatos. Pero en general yo diría hay una ecología como tibia, ¿no? Y yo espero que esto nos dé lugar, hay compromisos respecto de residuos y otra cosa, yo espero que esto nos dé lugar a medida que sea la ciudadanía la que vuelva a subir a la vara a los políticos, la que permita impulsar compromisos medioambientales más firmes en esto. La revisión de la institucionalidad ambiental, por ejemplo, ha sido algo que se ha tomado en la agenda durante este último periodo, pero yo quisiera ver a los candidatos hablar de manera más clara respecto de la democracia que subyace a los procesos de evaluación ambiental y por lo tanto al rol que tienen las personas para opinar respecto de los proyectos que quieren. Porque no, mi opinión, si me van a contaminar, si voy a tener que convivir con camiones y con los accidentes que significa, si voy a vivir en una comunidad en la que van a llegar 3.000 obreros y eso se va a traducir en mayores enfermedades de transmisión sexual, en aumento de los precios, en deterioro del medio ambiente, en que van a haber más asaltos. Pues yo quisiera opinar de esos proyectos. Y yo creo que la opinión de la ciudadanía debe ser vinculante. No puede ser, por ejemplo, como se hizo en este gobierno, que los estudios sobre la reforma medioambiental consideraran solo a los gerentes de las grandes empresas, que solo estuviera representado el gerente de la Cámara Chilena de Construcción, del Consejo Minero, y no hubiese nadie de las comunidades afectadas. Es insólito. Y da, de nuevo, la impresión de que la ecología es más bien un saludo a la bandera y no un problema, no se hace cargo del problema de fondo, que es el límite que el medio ambiente tiene y que hoy día por todos lados está apareciendo como uno de los grandes problemas nacionales en Chile.
Se ha hablado mucho también de la extracción del litio. ¿Cuáles son respecto de lo que postulan los candidatos a presidente? Sí. Y también cuáles son los grandes temores de esta extracción. Es un nuevo mineral, ya tenemos experiencia respecto de la extracción de minerales en nuestro país. Y que sigue en poder de Ponce Lerú. Entonces, sin lugar a dudas. Bueno, Chile tiene una oportunidad enorme, ¿no? Tanto Chile como Argentina y Bolivia tienen casi el 100% de las reservas de litio extractivas a nivel mundial, pero están ubicadas en una zona de salares, en una zona muy delicada, con equilibrios que requieren, no porque sea un desierto no hay vida, y al contrario, son fundamentales para los equilibrios regionales. Y el impacto que muchas de estas regiones tienen, a veces nos falta educación básica, pero que muchos de estos sistemas tienen un efecto de halo, de influencia sobre cientos de kilómetros a la redonda. Entonces no es llegar y destruir un salar, no es llegar y destruir un humedal. A mí me preocupa fundamentalmente porque creo que la transición energética, las condiciones todavía no están dadas para que quizás el aspecto más postergado de la transición energética a nivel mundial es la electromovilidad. Nosotros cuando hablamos de electricidad más bien pensamos en el consumo domiciliario e industrial. Y es cierto, Chile está teniendo un despegue, en buena medida porque la ciudadanía se opuso a que nuevos proyectos que seguían perpetuando además un monopolio de parte de las industrias que cobraban lo que querían, pero además que tenían impactos medioambientales enormes, eso en buena medida se detuvo. Hoy hay que seguir restituyendo y hay que seguir apagando los proyectos nefastos para que sean reemplazados por los potenciales que tenemos, solares y eólicos fundamentalmente, geotérmicos que estamos empezando a probar, y en el futuro mareomotrices, que son potenciales gigantescos que tiene Chile. Y lo que necesitamos entonces es empezar, esta es la propuesta nuestra, como país, empezar a utilizar estos potenciales para generar industrias más limpias. En el caso puntual, me voy a repetir con lo que ya he dicho, pero lo que nosotros estamos suponiendo sobre cada una de estas cosas es que existen mejores maneras de producir energía, de producir actividades, y por lo tanto lo del litio, volviendo a la pregunta, a nosotros nos parece que es una tremenda oportunidad. Creemos profundamente en la electromovilidad. Para que no digan que solo hablamos cosas muy malas, felicitamos la iniciativa de impulsar buses eléctricos y empezar a probar esa tecnología y hacer una demostración concreta, dado que tenemos un empresariado que no toma muchos riesgos, empezar a demostrar que esta es una opción viable para Chile, limpia para Chile, y que además va a ser muy bienvenida. Pero está el problema político de fondo, está el tema del control del litio y sobre todo los estándares medioambientales. En Chile la minería tiene una especie de carta blanca, especialmente si es la minería pública, una especie de carta blanca para operar. Hace algunos años atrás, cuando se destapó el conflicto de interés y de corrupción que encabezaba Ponce Lerú, yo no sé por qué no está preso, el conflicto que él encabezaba terminaba incluso con implicancias bien graves. El litio, si bien no es un material directo en la construcción de armas sucias o armas atómicas, hubo exportación de litio a países que no tienen programas nucleares aprobados. La industria nuclear está bajando, la industria armamentística está bajando, se le dio un premio a una organización hermana nuestra, el Premio Nobel de la Paz se le entregó una de las grandes redes internacionales que se opone a las armas nucleares. La verdad no deberían existir ningún tipo de armas en realidad, esas en particular hay que deshacerse de ellas. Y en eso estaba Ponce Lerú. Entonces, y uno dice, bueno, la corrupción de nuestros políticos terminaba financiando una industria nuclear corrupta. Entonces, bueno, estas son las cosas que muchas veces, a veces la conciencia no nos da para metabolizar tantas de estas cosas, pero mientras más podamos hablar de estos temas, y yo les agradezco espacios como este, más podemos generar conciencia, información, y la gente cuando sabe, bueno, actúa. De todas maneras. Matías, muchísimas gracias por esta conversación tan extensa y necesaria, por supuesto. A ustedes por el tiempo. Por los detalles y también por la cantidad de información que nos has entregado el día de hoy, que principalmente también viene en el que votemos informados, es decir, qué país queremos en materias medioambientales. Ya vimos lo que ha sucedido hasta ahora. Yo creo que reelecciones de pronto serían más de lo mismo y no es lo que Chile necesita. Yo creo que es distinto. Yo los dejo invitados a inscribirse en nuestras campañas en greenpeace.cl. El pedido que tenemos puntualmente para que se le retiren los permisos a Camanchaca, esta industria salmonera que está operando en Chiloé. Los invitamos también a seguir nuestras campañas a través del Facebook de Greenpeace Chile y también a través de otras redes sociales que tenemos en Instagram y en YouTube. Y fundamentalmente a revisar la página web greenpeace.cl, en donde prontamente vamos a estar publicando un review de las propuestas de los candidatos presidenciales. Hay varias por ahí,
pero yo creo que la nuestra va a estar buena. Llámenos de todas maneras para conversar de eso también. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias a ustedes también, quienes participaron activamente a través de nuestra ventana de comentarios aquí en nuestro fanpage periódico El Ciudadano. Invitarlos para que se queden muy atentos a nuestras alertas de notificación de transmisión en vivo. En cualquier momento regresamos. René Vera en cámara, Carolina Carmona. Muchas gracias, Matías Azún, director de Greenpeace Chile.